Hola a todos, soy Huyen. El reciente huracán arrasó mi tierra natal dejando tras de sí un panorama de devastación. Los cultivos quedaron destruidos, los animales arrastrados por el agua y muchas casas reducidas a escombros. Al contemplar esa escena, mi corazón se encogió un dolor difícil de expresar con palabras. La primera noche de la tormenta, mi hija Maya Ye y yo tuvimos que refugiarnos en la casa de un familiar de él. Fue una noche interminable y aterradora. El viento rugía sin descanso. El techo temblaba y nosotros solo podíamos abrazarnos con la esperanza de salir con vida. Durante todo ese tiempo no dejaba de pensar en nuestra nueva casa de bambú, donde había depositado tantas ilusiones de un comienzo tranquilo para nuestra familia. Al regresar después del huracán, la gran pregunta era: ¿seguiría en pie nuestro nuevo hogar o habría desaparecido bajo la fuerza del agua y del viento? La respuesta podría sorprenderte. Te invito a acompañarme en este camino para descubrir qué sucedió. Y si deseas apoyar a mi familia en estos momentos tan difíciles, no olvides suscribirte y hacerte miembro del canal. Tu solidaridad es la fuerza que nos ayudará a mantenernos firmes después de la tormenta. La noche del huracán de ayer es un recuerdo que jamás olvidaré. Allá afuera, el viento silbaba con un sonido aterrador, como si miles de cuchillas desgarraran la oscuridad. El techo de la casa temblaba con violencia y parecía que en cualquier momento podría desprenderse y desaparecer en la furia de la tormenta. El aire estaba tan denso y pesado que hasta respirar daba miedo. Sin embargo, en medio de aquel caos, mi hija Maya dormía plácidamente. Al contemplar su rostro inocente, Ye y yo solo pudimos tomarnos de la mano y rezar. Rezamos con todas nuestras fuerzas para que la casa en la que nos refugiábamos resistiera y protegiera a nuestra pequeña familia durante aquella interminable noche. En medio del rugido del viento y de la lluvia golpeando con furia cada palabra de nuestras oraciones, vibraba en mi corazón frágil pero llena de esperanza. Al ver mis ojos cargados de temor, Ye me susurró suavemente: «Apóyate en mi hombro». Dudé un instante, pero finalmente recosté mi cabeza en ese hombro cálido. En ese preciso momento, una paz inexplicable me envolvió. Afuera, el viento seguía gritando con rabia y los árboles continuaban cayendo con estrépito. Pero dentro de mí, el miedo comenzó a desvanecerse. Comprendí entonces que no eran las paredes ni el techo lo que me daban seguridad, sino la presencia de Ye a mi lado. En esos segundos entendí que a veces la verdadera tranquilidad no proviene de muros fuertes, sino de tener a alguien en quien apoyarse. Aunque la tormenta ruja con toda su furia mientras exista un hombro donde descansar, el miedo se vuelve pequeño y soportable. Aquella noche aterradora terminó dejándome un recuerdo doloroso, pero también profundamente cálido. El huracán pudo llevarse muchas cosas, pero también me dejó una certeza: cuando tenemos a alguien en quien confiar, ningún temporal, por fuerte que sea, puede destruir nuestra fortaleza interior. A la mañana siguiente, cuando el viento comenzó a calmarse, supimos que el huracán había pasado. En mi corazón solo había un deseo: regresar a nuestra casa, aquella que Ye y yo habíamos construido con tanto esfuerzo y esperanza, para ver si aún seguía en pie o si había sido destruida por la furia de la naturaleza. Antes de la tormenta, Ye y yo habíamos reforzado cada viga de bambú, cada cuerda, confiando en que nuestra pequeña vivienda resistiría. Pero en lo más profundo sabía que frente a un huracán tan poderoso, nada de lo que hiciéramos sería suficiente. Al llegar al terreno, la imagen fue devastadora. Todo estaba cubierto por el agua. El jardín que yo había cuidado con tanto amor y donde soñaba ver crecer a mi hija, se había convertido en un lodazal desbordado.
El agua había tragado cada rincón como si quisiera borrar todo lo que habíamos creado. Mis pasos fueron temblorosos. Al entrar, las fuerzas me abandonaron y caí de rodillas. Allí estaba nuestra casa reducida a ruinas. El techo de palma desaparecido, las paredes de bambú quebradas, los objetos más sencillos destrozados. Aunque había intentado prepararme para este momento, nada me protegió del dolor de ver nuestro hogar arrasado. Miré a Ye. Sus labios permanecían sellados, pero sus ojos enrojecidos decían más que cualquier palabra. La tristeza lo consumía igual que a mí. Esa casa no era solo un techo, era el símbolo de nuestros sacrificios, de cada moneda ahorrada, de cada día de trabajo bajo el sol. Cada tronco, cada hoja representaba nuestra esperanza de empezar de nuevo. Y ahora todo había desaparecido en una sola noche. Tomé a Maya en mis brazos. Ella, inocente, no comprendía lo que sucedía, pero podía sentir la angustia que me desbordaba. Lloré desconsoladamente con un llanto profundo que parecía salir de lo más hondo de mi alma. Maya se acurrucó contra mi pecho, convirtiéndose en mi único refugio en medio de la desolación. Ese huracán se llevó nuestra casa, pero no pudo arrebatar lo que más importa: el amor y la unión de nuestra familia. Aunque sentí que el mundo se derrumbaba, comprendí que no podía rendirme. Tenía a Maya, tenía a Ye. Y tenía la certeza de que aunque empezáramos de cero juntos, podríamos levantar un nuevo hogar. Porque al final los muros pueden caer y los techos volar, pero mientras exista la voluntad de levantarse y el calor de quienes amamos, ninguna tormenta será capaz de destruirnos por completo. La noche del huracán quedó atrás, pero lo que dejó fue un dolor difícil de poner en palabras. Al contemplar nuestra casa destruida, sentí como si toda esperanza también se hubiera derrumbado. En ese momento, Ye tomó mi mano y con voz firme, aunque cargada de tristeza, me dijo: «Lo más importante es que nuestra familia está a salvo. Todavía nos tenemos el uno al otro y tenemos a Maya. Trabajaré más duro que nunca para reunir dinero y construir una nueva casa, un hogar más fuerte, donde no tengas que temer cada vez que llegue una tormenta». Escucharlo me llenó de lágrimas, pero también de calor en el corazón. Yo sabía bien que el camino por delante sería duro. Mi familia había atravesado incontables dificultades antes de regresar a nuestra tierra natal. Después de tantos años de sacrificio, cuando por fin comenzábamos a reconstruir nuestras vidas, el huracán se lo llevó todo en cuestión de horas. Si todo hubiera seguido su curso normal, ahora mismo Maya ya estaría en la escuela, aprendiendo, jugando y creciendo como cualquier otra niña de su edad. Soñaba con verla vestida con un uniforme blanco, sonriendo con inocencia al lado de sus compañeros. Pero esa imagen ahora parece lejana. La tormenta no solo destruyó nuestra casa, también se llevó los planes más sencillos que una madre puede tener para su hija. He repasado una y otra vez nuestras cuentas, lo poco que nos queda. La realidad es cruel, ya no tenemos dinero para pagar la escuela de Maya. Por ahora lo único posible es que se quede en casa. Primero debemos enfocarnos en lo esencial: levantar un nuevo techo, reconstruir un espacio seguro que podamos llamar hogar. Solo después podremos pensar en su educación nuevamente. Miro a Maya en mis brazos, tan inocente, tan ajena al desastre que nos rodea. Su risa, su mirada limpia son lo único que me da fuerzas. Ella no entiende la magnitud de lo que ha pasado, pero yo sí, y por eso siento una responsabilidad enorme. No puedo permitir que su niñez quede marcada solo por la pobreza o el miedo. Sé que tanto Ye como yo tendremos que trabajar incansablemente día y noche para salir de esta situación.
El huracán nos arrebató la seguridad del dinero y hasta los sueños más inmediatos, pero no pudo arrebatarnos algo más grande: el amor que nos une como familia y la determinación de levantarnos de nuevo. Estoy convencida de que llegará el día en que Maya vuelva a sonreír en un aula con libros en sus manos y un futuro por delante. Llegará el día en que viviremos en una casa más fuerte, donde las tormentas ya no nos roben la paz, porque aunque el viento destruya las paredes y la lluvia arrase los campos mientras nos tengamos los unos a los otros, ninguna tormenta será lo bastante fuerte para destruir nuestra esperanza. Después de todo lo vivido, me doy cuenta de que quizás ya hemos atravesado las pruebas más duras de nuestra vida. Hemos perdido mucho la casa, la seguridad, incluso algunos de nuestros sueños más sencillos. Pero lo más valioso permanece intacto. Mi familia sigue a salvo y seguimos juntos compartiendo cada instante como si fuera un regalo. La comida de hoy es tan simple que muchos la considerarían insuficiente: solo unas papas y un paquete de fideos instantáneos. Pero para nosotros se ha convertido en un banquete lleno de gratitud. Porque no se trata de lo que hay sobre la mesa, sino de poder sentarnos a compartirlo con sonrisas, con alivio y con esperanza. Ver a Maya comer con entusiasmo me recordó que incluso en medio de la escasez, la vida puede ofrecernos pequeños momentos de felicidad. A pesar de que la tormenta se llevó casi todo yo y Ye hemos decidido sonreír. Sabemos que lamentarnos no cambiará lo que ya pasó, y que la fuerza para seguir adelante solo puede nacer del amor y de la fe que tenemos el uno en el otro. El huracán arrasó con las paredes de nuestro hogar, pero no pudo arrasar con la unión que nos sostiene. Recuerdo que Ye me miró con serenidad y me dijo: "No importa lo difícil que sea ahora, el futuro siempre nos está esperando. Si no nos rendimos, el mañana será más brillante que el presente". Sus palabras sencillas pero firmes me dieron la certeza de que juntos seremos capaces de reconstruir lo perdido. No sabemos qué nos depara el día de mañana. Puede que los retos sean muchos, pero lo que tengo claro es que con esfuerzo, dedicación y el lazo que nos une, podremos volver a levantar un nuevo hogar. Un lugar donde Maya crezca segura, rodeada de cariño y sin miedo a las tormentas. Un lugar donde sus risas y sus sueños no se vean interrumpidos por el ruido del viento ni por la furia de la lluvia. Y aunque hoy nuestro plato sea humilde, nuestros corazones están llenos de gratitud. Hemos aprendido que la felicidad no depende de la abundancia, sino de la capacidad de valorar lo que tenemos y de no perder la esperanza en lo que vendrá. Quiero agradecerte por escuchar esta historia sencilla pero tan verdadera. Si sientes empatía por nuestro camino, si quieres acompañarnos en esta travesía de superar la adversidad, te invito a suscribirte y convertirte en miembro del canal. Tu apoyo no es solo una ayuda material, es también un aliento que nos empuja a seguir luchando, a mantener viva la confianza en que siempre habrá un nuevo amanecer después de la tormenta. Của Huyền trong khu của Huyền đã quay trở về. Anh ta đã được thả ra tù bởi những hành động của anh ta. Anh ta đã gây nguy hiểm cho Huyền cũng như là anh Đệ.
Ờ, nhưng sau khi thụ án một thời gian thì anh ta đã được thả về. Huyền và Đệ hết sức lo lắng, không biết là Thức sẽ còn làm gì để gây ảnh hưởng đến cuộc sống của họ nữa. Tuy nhiên họ vẫn cố gắng hoàn thành ngôi nhà trong mơ của họ. Và giờ đây Thức đã trở về. Anh ta lập tức, có vẻ như con người anh ta vẫn chưa thay đổi. Anh ta luôn xem anh ta luôn xem Huyền và Đệ là mối nguy hiểm, và anh ta không muốn Maya, người con gái của anh ta, phải sống chung với một người không phải là bố của mình. Anh ta muốn giành lại Maya, người con gái của anh ta. Liệu rằng anh ta sẽ còn gây ra những chuyện gì đối với cuộc sống của Huyền và Đệ nữa? Hãy đón xem nhé.